Saludos queridos estudiantes, soy Holger Pinto, su profesor del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y les doy la más cordial bienvenida nuevamente a esta su tercera sesión virtual. Hoy hablaremos sobre vínculos afectivos y las relaciones saludables. El propósito de esta clase es establecer las relaciones satisfactorias y justas que se brindan dentro de tu convivencia buscando poder expresarnos de la mejor manera dentro de ellas. Es bastante complejo el tema de hoy y vamos a empezarlo a continuación con lo que sería una primera historia. Te voy a solicitar que leas en la hoja de aplicación que te he adjuntado la historia de qué pasó entre Erika y Daniel y los ensayos de danza que se dieron entre estos chicos del colegio de la misma sección que estuvieron ensayando. Entonces, te voy a pedir que leas y luego contestes a esas preguntas que van a ser muy importantes al final de esta sesión, en las cuales vas a poder corroborar esas respuestas que has dado y de repente cambiarlas, modificarlas, mejorarlas o mantenerlas de acuerdo a lo que tú hayas contestado. Muy bien, chicos de quinto de secundaria, vamos a iniciar entonces ahora sí nuestra sesión y nos vamos a hacer una primera pregunta que tendríamos que contestarnos. ¿Qué situaciones difíciles a nosotros nos van a poder afectar? Y la verdad es que existen muchas situaciones que nos afectan emocionalmente, a diario. Incluso ese fastidio puede durar durante mucho tiempo. A veces no nos damos cuenta de algunas de esas emociones hasta que sucede algo que nos la recuerda. Es importante tener momentos para identificar qué emociones se relacionan con esos momentos difíciles. Esto nos permitirá comenzar con un proceso de reflexión y de regulación de emociones y búsqueda de alternativas de solución para mejorar cualquier relación que yo pueda tener con los demás. Por ello, es importante que reconozcas cómo se manifiestan estas emociones. Unas se van a manifestar psicológicamente, porque afectan nuestra atención y activan nuestra memoria. Algunas de ellas están relacionadas con la forma en que nosotros vamos a ir pensando. Van a haber otras situaciones que nos van a hacer reaccionar fisiológicamente. Estas emociones nos afectan en nuestro organismo porque se van a expresar mediante movimientos faciales, corporales, la actividad de nuestro cuerpo nervioso, la sudoración, etc. Y van a haber otras emociones en nosotros que se van a representar conductualmente. Quiere decir que nosotros vamos a comenzar a hacer algunas cosas en respuesta a lo que nos sucedió. Por ejemplo, como en este caso vemos a este joven lleno de ira y entonces puede reaccionar. ¿Por qué comenzamos a analizar estas situaciones? Porque nosotros ya debemos entender que las emociones las podemos regular. Un alumno de quinto secundaria egresando del colegio tiene claro estas capacidades sobre regulación de emociones. Por eso estamos haciendo todo un recuento en esta sesión para observar qué situaciones, por ejemplo, nos pueden afectar y cómo nosotros vamos a ir trabajando en ellas. Para poder identificar y manejar nuestras emociones, es importante que tengamos, lo primero, percibir y reconocer conscientemente qué emociones tenemos. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta, identificar lo que nosotros estamos sintiendo y ser capaces de expresarlo hasta verbalmente. Quiere decir que si yo estoy con mucha ira, poder decir estoy molesto porque me has hecho tal cosa. Me siento muy triste porque ha muerto alguien muy especial para mí. A veces nuestra forma de ver estas emociones es no expresarlas. Por eso es tan importante concebir esto. Segundo, comprender que todo lo que nosotros sentimos y nos damos cuenta es sumamente complejo y van a haber muchos cambios emocionales a través de el tiempo en el que nosotros vamos a ver las cosas. Van a haber también algunos hechos que nos van a alegrar un momento y de repente en otro momento nos van a entristecer.
Un hecho como, por ejemplo, divertirnos en el salón de clase, en algún momento vas a recordarlo después de algunos años con de repente algo de tristeza. Y es que las emociones son así, son un juego de actitudes que vayas a tener. Y por último, regula y maneja esas emociones, sean positivas o negativas, de la forma más eficaz. Esto de regular emociones lo hemos visto en tercero y en cuarto de secundaria. Entonces, tú a estas alturas, mi querido estudiante, tienes una fortaleza en ti mismo, que por si acaso regular no significa reprimir. Entonces, en la vida te estoy diciendo que debes reprimir una emoción, sino que la debes regular. Bajarle de repente algunos decibeles a lo que tú estás sintiendo dependiendo de la situación en la que tú te encuentres. Si tú sabes que esa situación es para alegrarte al 100%, entonces está muy bien que te alegres, pero si es para un 80 o 70, hazlo en esa magnitud. Lo mismo es para la ira y para alguna de las emociones negativas que tú vayas a poder tener. Muy bien, vamos a seguir entonces avanzando y vamos a reconocer algunas de estas emociones. Como alguna vez ya lo hemos conversado en clase, las emociones van a ser producto de esta evolución, son inherentes a nosotros y son reacciones afectivas que son muy intensas y rápidas. Eh, no son largas como por ejemplo los sentimientos. Estas 6 emociones que tenemos acá son las llamadas emociones primarias, las que que te hayan permitido sobrevivir y que de ellas se derivan las secundarias, las sociales y otro tipo de emociones ya reconocidas o estudiadas en su momento, que en este momento no las vamos a volver a retomar, pero si deseas saber, puedes indagar más información obviamente en internet. Lo que sí tienes que conocer es que estas emociones primarias tienen un importante sentido porque están genéticamente adheridas a ti. Tú no necesitas aprenderlas porque ya vienen contigo. Por ejemplo, el hecho de reírte y ser feliz y estar alegre, nadie te lo ha enseñado, ni en tu familia. Eso vino contigo, tú sabías ser alegre. Y hay experimentos que muestran a personas de diferentes lugares que todos se alegran de la misma manera. Te entristeces igual y entonces son inherentes a los seres humanos y los transmitimos a través de nuestro ADN. Es algo que es muy importante que tomes en cuenta. Seguimos. ¿Qué implica saber autorregular nuestras emociones? En este sentido, implica la autorregulación emocional va a ser, en este caso, un mecanismo que nos va a permitir mantenernos en un constante equilibrio en esa manifestación de todas nuestras emociones, en la búsqueda de mantener algunas relaciones sociales muy satisfactorias. Entonces, algunas formas de autorregular esas emociones para convivir de la mejor manera hay que entender que hay 3 formas de autorregular. La primera es la regulación de control. Esta se refiere a un comportamiento automático dirigido a regular todas nuestras respuestas emocionales que hayan sido provocadas. En esta categoría tenemos a lo que llamamos el análisis emocional y la expresión emocional, que tú puedas entender que puedes controlarlo. Quiere decir que tu aspecto cerebral pueda en algún momento restringir a tu aspecto emocional, ¿sí? Porque hay una competencia entre uno y otro. La regulación anticipatoria. Quiere decir que cuando tú estás tranquilo, o sea, te encuentras en homeostasis, estás satisfecho, no hay ninguna necesidad, no hay nada, estás en equilibrio de todas tus emociones, puedes anticipar algunos futuros desafíos, algunas necesidades que se puedan presentar y puedas controlar esas situaciones. Por ejemplo, que tú puedas evitar a algunas personas, algunos sitios que te puedan dar miedo, revalorar algunas cosas, hablar
sobre los sucesos que te angustian, etcétera. Entonces tú, en el momento que estás tranquilo, podrías ver cómo reaccionar en ese tipo de situaciones. La búsqueda no es que seas hipocondriaco, o sea, que estés pensando que algo malo te va a pasar o algo por el estilo, sino la búsqueda es que tú lo puedas anticiparte ante una situación que pueda surgir y cómo podrías reaccionar ante ella. Por último, tenemos la regulación exploratoria. En este caso, se da de que aunque no tengamos necesidades inmediatas o pendientes, podemos involucrarnos en algunas actividades nuevas que nos permitan adquirir habilidades o recursos, ¿no? Algunas de estas actividades pueden ser el entretenimiento, los deportes, como lo tenemos aquí. Algunas cosas que te vayan a dar algún tipo de emociones que tú quieras tener. Yo quiero ser feliz, entonces comienzo a hacer cosas como jugar vóley porque me encanta o jugar fútbol porque me hace sentir bien. Por ejemplo, te decía, yo puedo anticiparme a un viaje, entonces yo sé qué es lo que va a suceder y entonces yo voy midiendo qué voy a hacer. Quiero estar feliz y yo no deseo estar triste y me puedo anticipar estando tranquilo antes del viaje. Esto era para el caso de la regulación anticipatoria. ¿Sí? Bueno, avancemos en nuestro tema y vamos a conversar sobre lo que serían algunas estrategias para autorregular tus emociones. La primera estrategia es muy conocida, es la respiración. Los conflictos emocionales provocan una serie de tensiones musculares que dificultan mucho nuestra respiración. Entonces, aumentar la capacidad respiratoria va a ser un primer paso para alcanzar un mejor estado de relajación y preparar el cuerpo para algún tipo de cambio. Para respirar bien necesitas una buena postura, inhalar hasta el fondo y exhalar de la mejor manera. Eso te va a tranquilizar mucho. En segundo caso tenemos lo que sería la relajación muscular. La relajación muscular es una estrategia que trata de eliminar la tensión muscular, que es una de las manifestaciones fisiológicas más habituales de la activación emocional. Tercero, tenemos lo que sería el pensamiento positivo. Es darnos cuenta de que estás teniendo pensamientos que traen emociones desagradables y los vamos a sustituir por pensamientos buenos. Por ejemplo, hoy va a ser un excelente día o va a ser un buen día. Si yo comienzo a tener esos tipos de pensamientos, voy a conseguir algo mucho mejor en el transcurso del día, por ejemplo. La meditación. Como vemos aquí, vemos a una persona que está teniendo un espacio de relajación y tranquilidad en el que suprime cualquier otra actividad física y mental. Es una técnica muy eficaz para ponernos en contacto con nuestro interior. Se dice que a nivel físico la meditación va a disminuir la presión sanguínea, mejorando el sistema inmunológico y aumenta nuestra producción de serotonina, mejorando el humor y el comportamiento. A nivel mental mejora la estabilidad también emocional, disminuyendo cualquier tipo de ansiedad y desarrolla nuestra intuición, entre muchos otros beneficios de tranquilidad que te va a brindar la meditación. Es un estado de sosiego, ¿sí? Que permite observarnos a nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y puedes meditar en donde tú más te sientas cómodo. ¿Sí?